tal, amigos de Selva Urbana? Buenas, espero que estén muy bien. Bueno, es nuestro primer video, esperamos que sea el primero de muchos aquí con mi amigo Varón, iniciando esta nueva experiencia. Y pues quisiera preguntarte, hermano, ¿cómo te sientes al hablarle a la cámara? Saludos, bonita noche, familia de Selva Urbana. Bueno, pues primero un gusto saludarlos, saludarte a ti, hermano, estar empezando este proyecto. Creo que, bueno, ya tenía un poquito el antecedente de hablar adelante de la cámara, pero solo, no al lado de alguien. Y creo que estar al lado de alguien o tener personas enfrente sí cambia la experiencia, ¿no? Como a uno le toca fibras ahí más sensibles, más chistosas. Pero aquí estamos con este objetivo, con esta intención de compartir un poquito de lo que platicamos, de lo que vamos investigando y practicando también en el día a día, ¿no? Para mí tú ya eres un Instagramer, TikToker, tú ya tenías esa espinita de estar en redes sociales, pues iniciamos esta nueva experiencia pues para ver qué tal. Es un poco difícil hablarle a la cámara, pero esperemos que pues esto les llegue a ustedes, esperamos que los temas que hablemos sean para su entretenimiento, que se la pasen bien, que aprendan también un poco. Entonces, pues quisiéramos empezar, ¿no? Este bonito video con el primer tema que sería Supernova. Supernova. Supernova, hermano, que fue un evento de boxeo mexicano que se hizo en el Palacio de los Deportes. Bastante grande, ¿eh? Y para ser el primero, a mi gusto, De boxeo, pero relacionado con figuras de YouTube o creo mediáticas, que ¿no? había TikTokers, estaba el Escorpión Dorado, YouTubers, de todo un poco. Había hasta una persona que practica profesionalmente el MMA o alguna arte marcial. Y de hecho esa fue la primer pelea que yo tuve la oportunidad de ver. Creo que ese fue el que peleó con Mario Bautista. No, hermano, ese es otro. La primer pelea que yo vi fue, y creo que fue la primera de la noche, fue la de un chileno contra un mexicano, no recuerdo su nombre, igual y ahorita ponemos ahí el nombre del mexicano, pero fue una pelea bien dispareja. El chileno, la verdad es que qué valentía al enfrentarse contra un peleador profesional, ¿no? Que ya tenía una pelea profesional. Entonces, imagínate, hermano, pues sí se veía la diferencia. Me imagino. Muchísimo. El otro pegaba muchos golpes buenos, certeros, y el chileno lamentablemente es que bajaba mucho las manos. El otro era muy certero. Para mi gusto, el otro le dio demasiado chance, lo pudo noquear en el primero, segundo. Al final, yo creo que llevaban una buena relación. Okay. Y terminó con un abrazo, con un saludo y pues bueno, reconocimiento por parte de los dos. Y eso fue lo que me gustó y lo que marcó toda la noche. En general hubo un ambiente de compañerismo, ¿no? Arriba del ring, de buen perdedor, de buen ganador, en el sentido de que pues bueno, se reconocían mutuamente los peleadores. Creo que en esta primer pelea que comentas, a mi punto de vista, esa no la vi en concreto, pero pues hay que reconocer la valentía, ¿no? De esta persona que no es boxeador o que no se dedica como tal a este tipo de disciplina y que tuvo esa valentía, ese ánimo de hacerlo, ¿no? Contra un profesional. Entonces eso se reconoce bastante, se abraza, pero creo que también zapatero a su zapato, ¿no crees? Claro, no, realmente yo creo que va a tener otras peleas el mexicano. Ya retó ahí a Virus, que es un, creo que youtuber también español, que ha ganado. Entonces, pues vamos a ver qué tal, qué viene. La segunda pelea que... Este evento lo realiza, si no mal recuerdo, Televisa, ¿no? Realmente, hermano, no sé quién lo organizó. Bueno, creo que escuché un poquito ahí que uno de los directores de algunos programas de Televisa es quien lo organiza. ¿A qué voy con esto? A que la atención va a llamarlo de forma masiva, ¿no? O sea, figuras de muchos aspectos, de muchos rubros, para que muchas personas puedan ver
este evento, ¿no? Y que ahorita las peleas, los videos del evento, pues están virales en redes sociales. A mí bueno, la pelea que más me salió, la primera que me salió ahí al momento de buscar Supernova en TikTok fue la del Escorpión Dorado con Franco Escamilla. ¿Qué opinas de esta pelea? Yo pensaba que iba a ganar el Escorpión Dorado. ¿Esta fue la pelea estrella de la noche? No, esa fue una antes de la estelar. Ok. Pero en esta pelea concretamente vimos a un Escorpión Dorado lento, a Franco Escamilla muy certero en sus golpes, a pesar de que él fuma. Tiene buena condición, aguantó un poco más que el Escorpión Dorado. El Escorpión Dorado como que no soltaba, no se aguantaba su cuerpo, se veía más pesado, con menos condición, y creo que eso fue lo que marcó esa pelea. Un Escorpión Dorado que no soltó golpes. El Franco Escamilla creo que se ganó al público con esa garra, con ese golpeo, esa manera de pelear, y pues bueno, fue una buena pelea en general, pero sí, Franco Escamilla tenía ahí un mensaje aún más grande, que era, se lo dedicaba a su papá, ¿no? Ahí en la transmisión comenta ahí Ricardo Pérez que tenía una leyenda que decía Cajeta o algo así, Okay. o algo relacionado a ese nombre, pero era con respecto a su papá, ¿no? Okay. Al final de la pelea saluda al cielo en honor a su papá, y pues bueno, creo que ya venía con un guardián, ¿no? Desde el cielo. Y pues qué bueno, Franco Escamilla, ¿no? Que a pesar de todo, yo pensaba que iba a ser el perdedor, y ¿Tú pensabas que iba a ganar el Escorpión? me dio una gran sorpresa y pensaba que iba a ganar el Escorpión, pero pues bueno. Yo estaba viendo un poquito ahí los videos previos y posteriores y también de esta pelea. Y previo, creo que eran 15 kilos de diferencia entre Franco Escamilla y el Escorpión Dorado. Creo que también en cuestión de edad van más o menos iguales, pero creo que Franco Escamilla sí es un poco más grande que el Escorpión. Pero mencionaste un factor que creo que fue el decisivo. La garra, el coraje, la decisión, la motivación con la que llegó Franco Escamilla a enfrentar este evento fue la que para mí le dio la pelea, ¿no? Porque en esa falta de condición, en ese sobrepeso mayor de Franco Escamilla, pues los primeros 2 rounds fueron para él completamente, ¿no? Pero ya que se empezó a ver mermado en esa condición, fue donde el Escorpión empezó a pegar un poquito, que se empezó a equilibrar la pelea, pero el hecho de que Franco Escamilla haya llegado con esa motivación, ese simbolismo de dedicar la batalla a su padre, y más que dedicarla a su padre, en un proceso interno de Franco Escamilla de lo hago para ser suficiente, soy suficiente Claro. para mí, soy suficiente para ti y me reconozco. Entonces psicológicamente eso es un empoderamiento muy fuerte para él, y que creo que al final de la batalla, de la pelea, cuando mira al cielo, cuando salen las lágrimas, pues se ve esa entrega, ¿no? Ese corazón que le puso pues sí, a este evento, a esta pelea. Y creo que eso es clave en todo lo que hagamos, ¿no? Mientras lo hagamos con esa garra, con ese corazón, sea cual sea el resultado, pues ya ganamos. Claro, esa motivación mueve montañas, y yo creo que quien tiene más motivación es el que sale más aguerrido y pues gana la batalla. En este caso, pues ganó Franco Escamilla. Sinceramente fue como ver a dos señores en la peda, Claro. a que ya se ponen mala copa y vamos a agarrarnos a putazos, ya están tan pedos que ni se dan. Pero bueno, estuvo entretenida, ¿no? Fue el morbo, hermano. Entretenimiento. Y pues bueno, la otra fue Mario Bautista contra Westcol. Esa fue la pelea estelar. No, esa fue antes. Ya Ok. empezamos, ya nos fuimos un poquito de la estelar, ya eso ya pues lo dejamos atrás, pero Mario Bautista y Westcol fue una pelea súper interesante, súper dinámica, salieron con todo. Mario Bautista empezó muy fuerte a practicar su boxeo, que la verdad se ve que sí entrenó bastante. Esta pelea la ganó Mario Bautista. La ganó Mario Bautista, sinceramente, pues bueno, se vio mejor.
en temas de boxeo. Westcott venía de perder en España. Ya la verdad es que yo creo que él ya salió con esa mentalidad de derrotado. O sea, sí le pegó mucho esa parte de perder en España. Viene acá, sabía que Mario Bautista entrenaba duro. Él lo decía en sus streamers, que era iba a ser un peleador duro, y ya salió con esa mentalidad, ¿no? De perder. Yo lo vi desde que salió, pues, cabizbajo, como que sin esa motivación, nervioso. Aún así empezó con todo. Esa fue para mí una pelea, el primer round, el mejor round de toda de toda la cartelera, fue el mejor round. Y fue la que pues más me gustó, ¿no? La verdad es que sí se dieron con todo. Westcott termina en el segundo round, creo, y pues el juez decide parar la pelea porque pues ya estaba fatigado, no tenía buena condición, pero dio un buen espectáculo, ¿no? Respetable, la verdad, y pues qué valentía de estar ahí. Igual y algún día, definitivamente. pues bueno, aquí pues de una vez, ¿no, hermano? Aquí para un amigo que tenemos ahí, Luis Miguel, pues dice que varón, que le pelas la verga y pues que cuando quieras un tiro a mano limpia, Luis Miguel. No te creas, hermano. Saludos. Luis Miguel, no te vayas a enfurecer con nuestro hermano, mi hermano. También eres un gran amigo, pero pues él sí es un killer, ¿no? Uno que lo conoce, pues bueno, sabe que quien lo conoce sabe quién es Luis Miguel. Y saluditos, hermano, esperemos que estés muy bien. Y pues seguimos con la pelea estelar. Gala Montes contra Lana. Una pelea que yo tenía morbo de ver, sinceramente. Qué curioso que la de unas mujeres iba a ser la pelea estelar, ¿no? ¿Cuál es tu morbo? ¿Por qué Pues ese morbo de porque generaron muchos palabrerío, se tiraban mucho. Okay. Alana quejándose del peso, Gala Montes sale comiéndose una pizza. Pues bueno, la verdad Es una imagen. mexicana y una española. Las dos son mexicanas. Okay. Y Alana pues viene de ganar varias peleas, ganó en España muy bien, y en esta pelea creo que Alana se ve la diferencia de alguien que practica box, de alguien que pues sinceramente como que no le puso el empeño que se solo debería, el espectáculo, ¿no? Nada más era el espectáculo, cumplió. Sinceramente también Gala Montes dio lo que tenía que dar, pero sí se veía, a pesar de que era una diferencia, no sé, de 20 centímetros, Gala Montes se fue para adelante, pero como que nada más le empujaba, ya sabes, de que te empujo, no sabía boxear bien. Alana sacó todos los recursos, uppers, ganchos, y se vio mucho mejor, ganó por decisión unánime. A mí David Faitelson me cagó la noche con sus comentarios que iba a ser un empate. Bueno, ya por eso Cuauhtémoc Blanco le da sus apes, ¿no? Para que reaccione el David Faitelson. Por favor, no sé qué pelea viste, David, pero ganó muy justamente a Lana. Para mí fue una pelea buena y se cerró muy bien esa noche. Pues bueno, en general para mí fue un buen espectáculo, un espectáculo que se veía de calidad. Pero a mi hermano, lo que me dejó este evento fue el conductor. Era Bert, el amigo de Luisito Comunica. Correcto. No sé si lo vi, que es un gran personaje, le metió mucha energía y habló sobre la velada del año, el evento de España, que es similar a este. Hizo las comparaciones en cuestión desde el público mexicano. Así seas chileno, argentino, de cualquier país, te recibe y te acoge. Y como él dice, qué bueno que los mexicanos saben apreciar a las personas que vienen acá pues a dar ese espectáculo, ¿no? Y los reciben y les aplauden. Eso para mí es lo mejor de la noche, el público, la gente que sabe apreciar a un extranjero, y creo que en general eso habla muy bien del pueblo mexicano, ¿no? Fuera de la competencia, el cobijo, la comunión que pueda haber entre los mismos competidores y también pues en el lugar en el que están asistiendo, ¿no?
Y pues creo que eso es característica de los mexicanos, sabemos apapacharnos, sabemos apapachar a los que vienen de afuera y pues creo que ahí muy bien los mexicanos, ¿no? Y pues ese evento, felicidades, fue un evento que fue entretenido, que cumplió y pues ojalá que se repitan más eventos así, ¿no? Pues bueno, familia urbana, Es momento de es pasar a momento. la siguiente sección. En esta siguiente sección vamos a hablar un poquito de las noticias que van aconteciendo en esta semana y a nuestro parecer de lo más importante o lo más importante que sucedió a nivel global fue la reunión que tuvo Vladimir Putin, el presidente de Rusia, con Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, en territorio de Groenlandia. ¿Qué opinas de estos, hermano? Fue Alaska, hermano. Alaska, Perdón que te perdón. corrija. Fue Alaska. Fue un lugar para mí muy importante en cuestión de que, pues bueno, aparte de negociar lo que es la guerra con Ucrania, para mí este es un evento histórico en un lugar, pues intermedio, ¿no? Entre, en un país, Alaska, que era creo que parte de Rusia en algún Correcto, momento. estuvieron en... Entonces, Tenían 10 años sin reunirse estos dos países y sus mandatarios. claro, para mí esto es una muestra. Vladimir Putin llegó con todo, con una cara sonriente, con todas estas, como ganador de la batalla, ¿no? Como ganador de la guerra de Ucrania, Vladimir Putin toca suelo americano, no para negociar. Ya él ya tenía ganada la guerra y simplemente es ver qué acuerdos van a tener, ¿no? En base ya a este logro que hizo, que uno de los cuestiones que definieron mucho la guerra fue que, pues bueno, estuvo atacando varios lugares estratégicos. Por ejemplo, hubo un ataque a un armamento de misiles que tenían, que, pues, que eran alemanes. Entonces, los atacó y ya Ucrania se quedaba sin armas, sin posibilidades. Pues bueno, yo creo que ya Estados Unidos no le convenía a Donald Trump seguir con una guerra que pues ya la tenía perdida desde hace tiempo. Europa se ve muy débil en cuestiones de que pues ya no la toman en cuenta para negociar, ya solo es entre los líderes, ¿no? Rusia, Estados Unidos y China nada más observando. También para mí es un ganador que se acabe esta guerra en Ucrania, también le conviene al mundo y pues bueno, creo que ahí van a haber buenas negociaciones entre Estados Unidos y Rusia para, pues bueno, en cuestiones se van a repartir tierras, Claro. se están hablando que Rusia no va a regresar las tierras conquistadas a Ucrania. Rusia tampoco le interesa conquistar más zonas de Ucrania, por ejemplo, la capital, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí son o sea, no, la gente no quiere a los rusos, pero hay una zona de Ucrania que son prorrusos, que es la que conquistaron en estos momentos, ya está en posesión de Rusia. Entonces, en ese aspecto, pues bueno, creo que se va a quedar con una parte de Ucrania. Rusia. Rusia. Creo que son momentos muy sensibles como humanidad los que estamos pasando porque estamos cambiando muchos, la mayoría sin darnos cuenta de un régimen capitalista a un régimen comunista. Y esto trae por consecuencia cambios geopolíticos, ¿no? Estados Unidos como rey del capitalismo pues se está viendo en la necesidad de adaptarse a las circunstancias actuales de la economía y también de la sociedad actual, ¿no? Y creo que consecuente de esto, de cómo el comunismo de China, sus formas, sus métodos están empezando a implementarse en el planeta, pues es que Estados Unidos y Donald Trump se ven en la necesidad de, pues una, bajita la mano a aceptar, ¿no? Que de alguna forma Rusia, si así lo quieres llamar, ganó esta guerra que estaba ahí por debajo del agua. Y dos, pues también dar como, yo lo veo así, empezar a dar luz verde a este nuevo orden mundial que llamamos
o que se llama, si lo queremos llamar, bueno, nombrar así, el comunismo. Entonces, yo lo llamaría más como el nuevo orden mundial, lo dice el doctor Alfredo Jalife, tripolar, que va a ser un mundo en donde van a vivir tres potencias y entre ellas tienen que negociar. Ya está llegando ya estaba entre China y Rusia y ahora falta Estados Unidos. Y Estados Unidos, pues bueno, también le va a convenir, ¿no? Porque no le conviene ponerse contra China y contra claro, Rusia, por eso hay este acercamiento. Una frase que yo creo que ya no les queda de otra opción. ya no te queda de otra opción, y una frase que marca mucho esta visita es que Putin menciona que si Donald Trump hubiera sido presidente en lugar de Biden, no hubiera sucedido esta guerra. ¿Eso qué te quiere decir? Que en Estados Unidos hay un sector que apoyan la guerra, también hay que están de la mano con los ingleses, con algunas partes de Europa. Sí, y esto habla de cómo pactan las guerras, ¿no? Y cómo las guerras tienen un propósito en específico, que es la dominación de ciertos territorios, ¿no? De ciertos países. Claro, pero tienen un propósito de guerra para generar una economía en base a la guerra. Entonces, en Estados Unidos está esta división entre Biden, tal vez los demócratas que son pro guerra, más de militar, y Donald Trump que no le encuentra sentido a ese gasto porque tal vez a él no le conviene, no le beneficia esa guerra. Entonces, pues bueno, él está luchando, a mi parecer, creo, por el Premio Nobel de la Paz, que para mí sería ahí algo medio absurdo, pero pues bueno, ¿no? Al fin y al cabo, en eso para eso está absurdo luchando. creo que se lo pueden terminar dando, ¿no? Y Se esto a lo van final a de dar. cuentas nos marca lo que acabamos de hablar de cómo esto que nos enteramos nosotros como sociedad a nivel mediático es algo que ya habían pactado ciertas personas, ciertos grupos, etcétera, etcétera, ¿no? Digo, hoy no es el tema, pero llevamos mínimo 2000 años, ¿no? Y cómo esos grupos de poder, esas familias del poder solo han ido así, expandiendo su control. Para mí es algo súper como que no le encuentro el sentido, no le encuentro la verdad, pues que dos personas tengan tanto poder en una sociedad para definir a un mundo completo, ¿me entiendes? O sea, imagínate el poder que tienen estas dos personas para tener la capacidad de poder influir en todo el mundo, en la economía y eso. Y para mí, cuando tú tienes a personas con tanto poder, nunca salen bien las cosas. A nivel social colectivo, definitivamente no, porque están buscando el fin personal, ¿no? El beneficio personal. Y justo aquí es donde estamos viviendo esta transformación, donde como sociedad nos estamos dando cuenta que este sistema capitalista de pensar solo personalmente no nos está llevando a ninguna parte. Y es ahí donde entra esta filosofía de China, ¿no? En donde antes que el ego personal, antes que estos ideales personales, está ese objetivo, esas metas del Estado o de la sociedad. Y solo así, poniendo el bienestar de la sociedad antes que el personal, es como de verdad se va a ejercer la democracia y donde de verdad se va a hacer pues justicia a un sistema político, ¿no? Entonces, entre el internet, la inteligencia artificial, simplemente China y cómo está sistematizando todas estas situaciones, cómo está dejando de utilizar la mano de obra solo como una fuerza de trabajo y a esa mano de obra la está empezando a educar para desarrollarse en otros aspectos de la vida, pues creo que es ejemplo, ¿no? Ni hablar de cómo ha sacado creo que a 3/4 partes de su país de la pobreza en 30, 40 años. Desviándonos un poco, había un tema muy interesante que hablan en cuanto a China, que empieza la edad oscura. ¿A qué se refieren como edad oscura, etapa oscura, en la que hay naves industriales en donde no prenden ninguna luz y hay robots haciendo el trabajo que antes hacían humanos?
Entonces, ves ahí, entras a la fábrica y están todos los robots trabajando, pero sin nada de luz. A eso se refieren con esa etapa oscura, edad oscura, en la industria, ¿no? Entonces, pues bueno, la verdad China se está adelantando muchísimo a Occidente. Regresando un poco con lo de esta visita, pues bueno, parece ser que pactaron una segunda reunión en Moscú. Donald Trump quiere hacer una reunión con Zelensky, con Putin, para ponerle fin a esta guerra. Sinceramente, a Putin no le convendría estar con Zelensky, con una persona que está derrotado. Donald Trump ya tienen ahí a quien va a sustituir a Zelensky. Zelensky, un personaje que era un comediante, ¿no? Y que llega a ser presidente de una nación, es házaro, tiene esa religión que profesan los házaros, es el 1% de la población de Ucrania, y como el 1% tiene la capacidad de gobernar todo un país. Entonces, sinceramente no creo que haya esa reunión. Si se da, pues qué bueno, porque se acaba la guerra. Donald Trump y Putin acordaron de ya no tener lo que son aeronaves volando sobre Ucrania. Entonces, pues bueno, Putin no quiere dejar la guerra, ya tiene la guerra ganada, quiere tener el control todavía, y hasta no ver los tratos que él demanda, como las tierras raras, estas cuestiones de recursos, que es realmente por lo que se dan estas guerras, pues bueno, él no va a estar satisfecho. Entonces, yo creo que en este proceso, o sea, de estos acuerdos que se están dando, lo que a final de cuentas va a terminar sucediendo es que el Bitcoin o la moneda virtual va a hacerse prácticamente una obligación ya a nivel planetario, y de esa forma va a entrar el nuevo orden mundial. Tú hablabas hace unos momentos de ese concepto del doctor Alfredo Jalife, de ese gobierno tripolar, pero creo que a final de cuentas China y sus 5.000 años de historia son quienes tienen maquiavélicamente y muy concretamente las piezas del ajedrez para hacernos ver que hay una contraparte que puede ser Estados Unidos, Rusia, pero a final de cuentas hermano, yo te interrumpo. lo tienen Quisiera todo. preguntarte, ¿para ti crees que el modelo comunista de China es el que deberíamos de tener aquí en todo el mundo? Sí. Porque sí están muy, sabes, como muy controlados. De hecho, en muchas ese cuestiones. sistema comunista, cuando China empezó a implementarlo hace 30, 40 años, no fue un sistema democrático. ¿Por qué? Digo, lo contrario a lo democrático, fue un sistema autoritario. Porque hablando de educación y de buenas elecciones personales y por ende para tu sociedad, no le puedes dar el poder a una persona que no tiene las bases, los fundamentos, la educación. Pero a tú te gustaría estar tan controlado en cuestiones de Voy para allá, dame. redes sociales. Creo Esa que es la eso pregunta. sucede de este lado del mundo también. O sea, Facebook, Twitter o X, como se llame, creo que es el mismo control, solo que ellos definitivamente deciden qué entra y qué sale. Claro, de su país. está mejor, ¿no? Procesado en cuestiones de A lo que voy de información. este comunismo es que sí, hace 30 años entró de una forma autoritaria. Creo que en la actualidad, en otros países o por ejemplo en México, no entraría de esa forma autoritaria. Pero los pueblos originarios en México, una de sus premisas es el cuidado de la tierra, el cuidado del agua y el cuidado de la comunidad. Para los pueblos originarios, que es una gran parte considerable del territorio mexicano, de la sociedad mexicana, la comunidad es parte indispensable de su día a día y de cómo funciona su sistema social. Ellos no trabajan solo en pro de sí mismos, sino trabajan en pro de la comunidad. La nación, sí, eso es muy, muy respetable. Entonces, China tiene esta identidad
transparente desde hace 5,000 años, no dejaron entrar al capitalismo, o lo dejaron entrar pero con ciertas restricciones que ahora les permiten tener esos pilares de su identidad, y por eso son tan fuertes en la actualidad. Creo que México, si empieza a implementar este sistema, puede adquirir ese mismo poder. ¿Por qué? Porque, y es el último tema que vamos a hablar el día de hoy, porque México tiene esta tecnología de vida más reciente que cualquier otra cultura alrededor del planeta. Esto es lo que se conoce como la piedra de los soles, que hace más o menos 500, 600 años Moctezuma lo creó, pero Moctezuma solo fue una extensión de esta tecnología de vida que ya estaba aquí expresada, que por ejemplo también expresan los mayas, los otomís, los chichimecas, etcétera, etcétera. Entonces esta tecnología viene desde mucho antes de estos 500 años, y aquí es donde nosotros como mexicanos podemos, para mí, recordar qué somos como seres humanos, cómo funciona la vida y cómo podemos empezar a sacar provecho a la vida como seres humanos. Mira, hermano, vamos a poner un poco en contexto aquí a nuestra familia de Selva Urbana. Pues bueno, aquí igual les vamos a poner una imagen del calendario azteca, llamado calendario azteca. Que Mal pues, llamado calendario llamado. azteca. Otros le dicen que es un calendario solar. Entonces, pues bueno, ¿qué presenta el calendario azteca en el centro? Este es Tonatiuh, que sería el quinto sol. Tonatiuh está en el centro, que es el quinto sol, y que es en la etapa que los mexicas y nosotros estamos viviendo. Correcto. Porque a los costados se dice que existieron otros 4 soles que, pues gracias a ciertas adversidades, pues perecieron, ¿no? El primer sol el primer sol dicen que fue se extinguió por una catástrofe. No sé si tú tengas el dato, hermano. Bueno, vamos a dar como una introducción ahí antes. Estos soles a los cuales se está refiriendo Pepe son eras, ciclos. Podemos hablar de ciclos de 26,000 años, ¿no? Entonces, en estas eras, en estos ciclos, o cada cierto tiempo existe un evento cataclísmico que tiene que ver con cierto elemento. Claro. Por ejemplo, en el sol anterior, lo que la mayoría tenemos referencia es lo que nos enseñaron en la Biblia, que fue un sol de agua, si no me equivoco, que fue el diluvio. No, el primer sol fue el de tierra. Okay. Que dicen que aquí fue una catástrofe que fue devorado por los tigres. A eso se refiere, que es este primer sol. El segundo sol, que el primer sol es el elemento tierra. Correcto. El segundo sol es el elemento aire, que está de este lado, del lado derecho, a nuestra derecha, y fue por una catástrofe de huracanes. Entonces, este sol se extingue por la catástrofe de huracanes. Luego viene el tercer sol, que el tercer sol fue representa el elemento fuego, y el cuarto sol, que es el agua, que tiene que ver por los diluvios. Como se habla en la Biblia o en muchas culturas, este sol se extinguió por los diluvios que hubo. Entonces es muy interesante esta filosofía, esta cosmovisión, y pues bueno, aquí no solo te habla de los elementos, sino también, por ejemplo, podemos encontrar que tiene aquí, por ejemplo, 13 elementos, que también aquí hay como 20, se le llama casas. Tonales, energías. Tonales, 20 tonales, hermano, gracias. Y esto si lo multiplicamos de 20 casas
por estos 13, ¿cómo le llamarías, hermano? Por estos 13 cargadores. Cargadores energéticos, pues bueno, salen 260 días, que eso quiere decir que están hablando del nacimiento, de la concepción de un ser humano. Entonces también habla desde el principio de la vida de un ser humano hasta la muerte, ¿no? Correcto. Hay personas que hablan que también aquí es una enseñanza de que se divide de 0 a 13 años. ¿Y qué pasa a los 13 años, hermano? Pues bueno, las mujeres tienen su periodo, los hombres ya empiezan a tener ahí una cuestión, se despierta esa sexualidad en el ser humano y pues bueno, para ellos era una etapa muy importante. Entonces, en esos 13 años se les daba un consejo, ¿no? ¿Para qué? Para afrontar esa sexualidad de una manera adecuada. De hecho, a esa edad, a los 13 años, se les daba su segundo nombre, que ya era de acuerdo a las aptitudes, a las habilidades que estaba presentando ese niño o ese adolescente. Y ese segundo nombre, pues, va a representar para qué es bueno esa persona, qué vino a hacer esa persona aquí a la tierra. Pero ahora los 20 tonales que encontramos de este lado son dragón, viento, casa, lagartija, serpiente, la muerte, el conejo, el agua, el perro, la mano, hierba, corrizo, ocelote, águila, sopilote, el movimiento, el pedernal, la lluvia y la flor. A ver, ahora vamos a tratar de practicarlos en náhuatl, a ver si, No, hermano, a ver si me aprendo. no. Apenas. A ver, el si primero es, dímelo diciendo, es Zipactli, el dragón. Dragón. Zipactli. Zipactli. El segundo. Viento. Ejécatl. Ejécatl. El tercero, casa. Cali. Lagartija. Cuetzpalin. Serpiente. Coatl. Muerte. Miquistli. Conejo. Tochtli. Agua. Atl. Perro. Xolotl. Mono. Y ese mundo me falla. No me acuerdo ahorita. A ver, el que sigue. Hierba. Malinali. Corrizo. Carrizo. Carrizo. Acatl. Movimiento. Olin. Pedernal. Tecpatl. Lluvia. Lluvia me falta. Flor. Xochitl. Xochitl. Por ahí creo que venado. Venado. También se fue. Bueno, un paréntesis aquí. ¿Por qué los digo en náhuatl? Porque parte de las bases de recuperar esta común unidad que nos comparten los pueblos originarios es el rescate de las lenguas originarias, como lo puede ser el náhuatl. ¿Para qué? Para poder entender nuestros libros sagrados y traducirlos. Pero a ver, te dejo, adelante. Bueno, y después de estos 20 tonales encontramos aquí como 8 rayos de sol, que eso tiene que ver con Venus. Dicen que son las 5 etapas de Venus, no sé cómo llamarlo realmente, pero tiene que ver con Venus. Otros dicen que también es como, pues bueno, el norte, el sur, el este, el oeste, se refieren a eso, pero esto va muy ligado hacia Venus. Entonces, después al final tenemos 2 serpientes de fuego que se encuentran en la parte baja de este calendario solar, y esto tiene que ver con la dualidad, con el yin y el yang, con esta filosofía también que lo tienen los asiáticos, de que todos tenemos una parte buena y una parte mala, ¿no? Entonces, también ellos a sus dioses tenían unas partes buenas, unas partes malas. Cualquier cosa para ellos tenían estas partes. Por eso ellos, pues bueno, hacían muchas ofrendas y eso para ayudar, para pedir ayuda a sus dioses, y que este quinto sol, que Tonatiuh durara más tiempo, ¿no? Y que fuera más próspero.
Por eso ellos tenían esa visión de generar ese tipo de rituales. Entonces es una cosmovisión bastante amplia, que estamos aquí hablando de planetas, también se habla de un ciclo de 26,000 años, que bueno, en el 2012, en el solsticio de invierno, se terminaba, ¿no? Este ciclo bastante largo en el que nuestra estrella solar gira y y vuelve a empezar este ciclo alrededor del universo, y ese fue en 2012, en el solsticio de invierno. Entonces, pues bueno, aquí hablamos de ingeniería, de astronomía, de un cálculo, la verdad, bastante complejo de entender, y pues bueno, esperemos poco a poco irles transmitiendo un poco más de esta sabiduría, como lo es el calendario solar, como lo son la religión que practicaban antes nuestros antepasados, de la cual yo estoy maravillado. Sinceramente, a mí me llama mucho la atención cómo vivíamos antes, qué tan sabios eran. Entonces, para mí es muy interesante este tipo de temas, y esperemos que a ustedes también les llamen la atención con nosotros, volver a rescatar ese amor por nuestras raíces, por nuestro México. Y esperemos que pues nos sigan también, para ir aprendiendo un poco más de estos temas. No sé si quieras agregar algo más, hermano. Sí, mucho. Adelante, hermano, tenemos... Creo que escogimos un maravilloso tema para este primer video, porque nos da preámbulo para muchos temas, muchas áreas de la vida. Y bueno, en efecto, esto no es solo un calendario, sino es un sistema que expresa cuál es la tecnología de cómo se expresa la vida aquí en este planeta Tierra, pero también en el universo. Perdón. Entonces, vamos a hablar un poquito, a descifrarlo. Hace unos momentos hablábamos de cómo estábamos cambiando de un sistema capitalista a un sistema comunista. Esto, si lo queremos poner en otras palabras, es una revolución lo que estamos viviendo. Y justamente parte de lo que nos habla esta tecnología es de cómo cada 520 años, cada 52 años, cada 1040 años, cada 5200 años, cada 26,000 años, hay una revolución a nivel planetario. Si empezamos por esta rueda externa, donde están las dos serpientes, nos está hablando cada serpiente que equivale a un ciclo de 520 años. Si sumamos estos 520 años por las dos serpientes, nos da un ciclo de 1040 años. Y cada 1040 años es el tránsito que hace la Tierra en relación al Sol y Venus. Venus es el planeta que en ciertas partes del planeta y en ciertos momentos del año se ve justamente antes o a un lado de cuando amanece, del Sol. Entonces a Venus, tanto en esta cosmovisión como por ejemplo también en la Biblia, a Venus se le conoce como el lucero del amanecer. Después de la sombra de la noche, llega Venus y llega al Sol a dar nuevamente la vida. Y justamente ahí es donde recae uno de los mitos populares o de las leyendas populares, tanto de esta Piedra del Sol como de los mexicanos, que es el mito de Huitzilopochtli. Huitzilopochtli, mal comúnmente conocido como el dios de la guerra, pero es el sol, el niño sol. Y nos habla como ese mito, como Huitzilopochtli ayuda a su madre, la Coatlicue, a que sus hermanos de Huitzilopochtli, los 400 Censohuiznahuas, los 400 surianos, las 400 estrellas relacionadas a ese rumbo del sur, no sean más fuertes que la madre tierra
y no gane la noche en esa batalla. Entonces, Huitzilopochtli, ¿cuál es la enseñanza? Que todos los días va a ganar Huitzilopochtli, el Claro. colibrí zurdo, siempre va a ganar la luz. Y justamente ese es el mensaje de la piedra de los soles, porque nosotros como seres humanos somos esto. En estas dos serpientes está nuestra parte racional y nuestra parte intuitiva, como tú lo dijiste. De un lado podemos tener a nuestro angelito hablándonos y del otro lado tenemos a nuestro diablito hablándonos. Y ahí están las dos serpientes. Pero ¿quién está en el centro de las dos serpientes? Precisamente Tonatiuh o Huitzilopochtli, que somos todos los seres humanos. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Que nosotros tenemos la capacidad de decidir entre lo positivo de nuestra vida o lo negativo de nuestra vida. Que nosotros tenemos la capacidad de decidir si vamos a seguir en la cárcel de lo que nos enseñaron, de lo que aprendimos en el pasado, o tenemos la capacidad con voluntad y merecimiento de empezar, así como Huitzilopochtli, a dirigir nuestro día a día hacia nuestro mayor bienestar. De hecho, ellos tenían una idea de que siempre vas a tener una lucha por mantener ese equilibrio y estar en el centro. Le llamaban la guerra florida. Claro, y entonces de ahí viene la idea de alimentar a los dioses con sacrificios diarios, pero eran más que nada como rituales, como hacer ofrendas a esta parte que, pues bueno, eso te ayudaba, ¿no? a mantener ese equilibrio, pero son unas filosofías tan bonitas que a mí, por ejemplo, en ciertos, cuando fui al Museo de Antropología, ahí vi en una placa acerca de este calendario solar que hacían sacrificios humanos ahí en medio, que ponían el corazón ahí en medio y la verdad es que a mí me es difícil creer que una sociedad tan sabia, fueran capaces de hacer estas atrocidades. Bueno, ahí vamos a otro tema en cuestiones de que, pues bueno, para mí, yo con lo que más o menos he leído, conozco del tema, sinceramente para mí eso no es cierto, eso de que sacrificaban corazones en este calendario solar. Eso para mí es muy difícil de creer porque, pues bueno, creo que tiene un fondo más complejo que estar sacrificando corazones. Más que nada era una filosofía que se transgiversó por los españoles y eso es como y eso te hace ver a ti como de esta cultura de, pues tú eras un primate o un animal y ponías corazones Pero pongamos las cartas sobre la mesa. En esta piedra. Los españoles llegaron provenientes de una época del oscurantismo en la cual se vivía en Europa, en la cual se bañaban, si acaso, una vez a la semana o a veces hasta una vez al mes. Y aquí en estas tierras, los sacerdotes, por ejemplo, se llegaban a bañar hasta 2 veces al día. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que los españoles, en ese afán de pintar la historia para no verse como unos, ¿cuál será la palabra adecuada? Como unos aniquiladores, unos enfermos, unos aniquiladores, pues claro que empezaron a inventar este tipo de historias donde se sacan de los corazones, ¿no? Claro. Pero ya que nos empezamos a conectar con nuestras raíces, encontramos que el náhuatl, por ejemplo, es un lenguaje, una lengua poética. Claro, eso y que nuestros antepasados así vivían la vida de una forma poética y que hablaban de esa guerra florida, pero que es con uno mismo, porque precisamente en estas dos serpientes está Quetzalcóatl y está Tezcatlipoca, está nuestro nahual, que es nuestro subconsciente, y nuestro tonal, que es nuestro consciente. Entonces, llegaron a ver tal desarrollo los españoles en estas tierras y en su sociedad que se quedaron tan impresionados con lo que estaba sucediendo aquí que no les quedó de otra más que aprovechar las diferencias que se estaban dando en las culturas de estas tierras para aniquilar
la cosmovisión de estas tierras del pueblo mexica. Si ustedes han tenido, familia de Selva Urbana, la posibilidad de ir a muchos lugares arqueológicos en México, pues fueron totalmente destruidos, ¿no? Porque ellos querían extinguir totalmente esta filosofía de vida y que nuestros antepasados se dedicaran a rezar en sus iglesias, y por eso implementaron esta religión católica que, bueno, tiene cosas buenas. Sinceramente encontramos cosas buenas en la religión católica, pero nada más hay que comprender que, pues bueno, también teníamos nosotros otra manera de vivir y que tal vez, pues bueno, era una manera mucho más bonita para mi parecer, en cuestiones de que tenían congruencia en tanto cómo se alimentaban, cómo vivían, cómo actuaban como sociedad. Entonces, para mí eso es algo mágico, es algo que al ir conociendo más acerca de esta cultura me ha enamorado. Y pues bueno, no sé si quieras seguir con algo más, hermano. Ya vamos a concluir el día de hoy. Me gustaría concluir con 2 puntos. Uno, el que religión significa o viene de religar. Religar, unir lo espiritual con lo material. Entonces, para mí puedes y eres libre de seguir y de practicar cualquier religión que a ti te plazca, que a ti te guste, siempre y cuando, una, te esté ayudando a ti a desarrollarte individualmente, y 2, en ese desarrollo individual, no te chingues a los que están a tu lado. Si te estás chingando a los que están a tu lado, discúlpame, pero esa religión ya no está conectando ese mensaje prístino. Y 2, en ese mensaje religioso, si así lo quieres llamar, que nos está dando estas 2 serpientes de unir lo material y lo espiritual, está el mensaje de México, de sus habitantes, para que nosotros lo vivamos en carne propia y esta cosmovisión se expanda al planeta. ¿Cuál es? Salir de la ilusión de esta dualidad. Y salir de la ilusión de esta dualidad significa que seas auténtico, que seas auténtica. Los y las personas que de verdad pueden transformarse a sí mismos y pueden transformar sus relaciones, su sociedad, su territorio, son las personas que llegan a esa autenticidad del ser. ¿Y qué significa esto? Que dejemos de intentar ser como los españoles, como los gringos, como la moda, y que seamos nosotros. En esta Piedra del Sol sacaron el sistema binario con el cual funcionan actualmente todas las computadoras. De esta Piedra del Sol y de este sistema binario salió el primer grupo que fundó la NASA, y que eran puros mexicanos quienes fundaron ese grupo de la NASA. Si nosotros en la actualidad, como mexicanos, recordamos toda la tecnología que viene aquí y nos empezamos a desprender de esa necesidad de agradarle a otras personas, de ser suficiente para los españoles, para los güeros, para los extranjeros, etc. Y ahí nos enamoramos de nuestra esencia, de nuestros colores, de nuestras tierras, de nuestra cosmovisión, de nuestra tecnología. Ahí es donde, por ejemplo, el siguiente año que hay mundial aquí en México, México puede hacer cosas grandiosas. Claro, hermano, Yo te aseguro, hermano, que si la selección mexicana de fútbol se convierte en guerreros águila o guerreros jaguar, que son estas 2 seres que están aquí, esa selección es campeona del mundo. Pero hay que aplicar esto en nuestro día a día. Que es algo que nos estamos alejando. De hecho, yo creo que perdimos esta conexión con el universo. ¿A qué me refiero con el universo? Con ver hacia las estrellas, la relación que tenemos con la madre tierra, con las plantas, con los animales. Por eso hoy en día, pues matamos animales de una manera pues muy despiadada. Antes ellos tenían
cierto respeto hacia sus animales, hacia sus ancestros, hacia su ecosistema. La vida era un ritual, una ceremonia para Claro, ellos. entonces lo cuidaban. Eso es lo que más que nada queremos volver a rescatar, que se vuelvan a practicar este respeto por tu ecosistema y no pase lo que pasa, por ejemplo, aquí en nuestro Nevado, ¿no? Que tenemos, que hay mucha, pues bueno, tala o mal uso de nuestro ecosistema y los ríos contaminados. ¿Sabes qué va a pasar, hermano? Que el próximo año en el Mundial, eso nos lo van a venir a enseñar los extranjeros. Los extranjeros son 100 veces más conscientes de qué hay en México y en su gente que los mismos mexicanos que habitamos este territorio y que estamos todo el tiempo en contacto con nuestra gente. Pero ¿por qué estamos así, hermano? ¿Por qué crees que el mexicano... Por el malinchismo. Claro. Y aparte porque estamos muy como controlados por redes sociales, Sí, nos hemos transformado hasta personas de que eres moreno, eres güero, fifís. Y ahí regresamos al tema de hace rato. ¿Qué pasaría si las redes sociales empezaran a ser censuradas con el objetivo de que haya un verdadero desarrollo social y que no haya un desmadre psicológico en los seres humanos? No creo que la censura sea buena, más que nada hay que darle poder a lo bueno, a lo que realmente pueda ayudarnos como sociedad, como hermanos, porque al fin y al cabo tú y yo vivimos en este país, tú y yo sufrimos las consecuencias de los malos gobiernos, tú y yo, pues bueno, tenemos a policías que no nos dan esa confianza, a gobernantes que nos dejan muy insatisfechos con las decisiones que toman. Entonces tú y yo podemos cambiar esto poco a poco, aprendiendo acerca del calendario solar, de los mexicas, ir tomando buenos rituales, transformarte como ser humano para que seas una persona ejemplar en tu sociedad, y en lugar de que le mientes la madre a la persona que se te cruza enfrente cuando estás enojado, pues en lugar de eso, darle un buenos días, ser amable, tener a un niño de la calle. No puede ser que el gobierno, los presidentes municipales que ven niños en las esquinas, oye, no se bajen y pregunten, oye, ¿tienes un papá, una mamá? ¿Tienes que comer? O sea, porque ellos también viven la sociedad, supongo. Entonces, pues yo creo que hay que despertar ese corazón que tenemos y esos sentimientos, darles un buen sentido para generar un mejor municipio, Mejor ecosistema país de vida, ¿no? y un mejor mundo, ¿no? Digo, definitivamente cada quien fuimos educados, vivimos en diferentes escenarios en nuestra infancia. Algunos tuvimos más posibilidades que otras personas. Pero a final de cuentas, el mensaje que nos está compartiendo esta Piedra de los Soles es que esas circunstancias materiales solo es el 50% de tu vida. Y en el otro 50% tú tienes el poder, la decisión de empezar a tomar decisiones, de empezar a cambiar pequeños hábitos en tu día a día, para que así, poquito a poquito y día con día, individualmente podamos llegar a un cambio social y colectivo. Pero así, decisiones pequeñas, día con día, y en efecto, empezar a ver por el bien de la comunidad, por el bien de la comunidad, de nosotros los humanos con la tierra y de la tierra con nosotros, y en ese sentido cuidar el agua, cuidar nuestra relación como sociedad y cuidar la madre tierra. Yo, hermano, vi en el Museo de Antropología una filosofía en que ellos son como hombres maíz y que la comunidad se tiene que transformar como en una milpa, ¿no? En el que todos florezcan. Entonces, de esa manera tenemos que ver a nuestro vecino, a cualquier persona de nuestra comunidad, como un hermano, tratarlo bien, porque al fin y al cabo te lo vas a topar y
estarte peleando o hacerle caras, eso para mí no está bien. Por eso hay que trabajar también nuestra espiritualidad, no tanto estar simplemente perdiendo el tiempo en redes sociales, también ocuparlas para aprender, pues controlar todas esa dualidad, ¿no? Ese lado negativo que tenemos en nosotros y hacer que florezca algo mejor. Esa sombra la podemos utilizar a nuestro favor y todos los seres humanos tenemos nuestra sombra, absolutamente todos. Yo te quiero hacer una pregunta aquí para terminar este primer video, hermano, y me da mucho gusto que pues lo hayamos comenzado el día de hoy, y quisiera preguntarte si tú piensas que esta sociedad mexicana puede regresar a ser esa gran cultura que fue. Tengo certeza en eso, hermano. Hace un par de años vi una película que se llama México 2000. No sé si la has visto. No. Te recomiendo verla. Y es una película que se hizo yo creo que en los 70s, en los 80s. Por eso te dice México 2000. Muestran cómo visualizan a México en el futuro. Definitivamente en el 2000 no llegamos a ese México, pero creo que el mensaje de esa película y su esencia en lo que se va a convertir México es lo que ya estamos viviendo actualmente. Estamos viviendo como país cambios muy profundos, desde el hecho de que una mujer es presidente, desde el hecho de que todos los gobiernos ya sabemos cómo funcionan, qué hay detrás de esto, pero hay que reconocer que estos dos últimos gobiernos han apoyado a los pueblos originarios a tal grado que en la actualidad el náhuatl o las lenguas originarias ya empiezan a ser materias de primaria, de secundaria, estar en tiras de educación básica. Y eso para mí es rescatar nuestra esencia, parte de nuestra esencia, y de esa forma, rescatando parte de nuestra esencia, recordando este sistema de numeración binario del 1320, vamos a empezar a recordar y a conectar con tecnologías que todavía no hay en el planeta, pero que se van a empezar a recibir en estas tierras y por mexicanos. Entonces creo que son tiempos de que estos guerreros jaguar, estos guerreros águila, están renaciendo en diferentes áreas de la vida, en las empresas, en lo social, en todos los aspectos de la vida, en la medicina, y de esa forma vamos a volver a sentirnos orgullosos de ser mexicanos. Eso creo que es lo principal. Quisiéramos externarles que nosotros estamos muy orgullosos de ser mexicanos y queremos recordarte a ti que nos ves que tú y yo podemos hacer que este país mejore. No vamos a esperar a que llegue un presidente perfecto y cambie esto. Podemos hacerlo comenzando por uno mismo. Uno mismo. Entonces, ya hay por que último, hacerlo. también el mensaje es para los mexicanos, pero también esto no es de mexicas, ni de aztecas, ni de una cultura en específico. En cualquier parte de las culturas de México se aspiraba a ser tolteca. Y puede haber un tolteca en Colombia, puede haber un tolteca en la India, en China. Claro, en cualquier parte. Entonces, estés donde estés, en México, fuera de México, todos podemos llegar a ser esos humanos que podemos vivir bonito aquí en la tierra. Pues con esto terminamos, familia de Selva Urbana. Esperemos que se hayan divertido con nosotros, que hayan aprendido algo, que pues bueno, se hayan informado por lo menos de algo, y esperemos que nos sigan en el próximo video. Sus dudas, sus comentarios, temas que les gustaría saber. Nuestra última sección hoy no fue tanto así, pero se llama la sección prohibida. Entonces, si quieres dejarnos ahí temas, comentarios de qué te gustaría escuchar, ver en esa sección prohibida, o también en la sección de los chismes al principio, ahí coméntalo, te lo vamos a agradecer mucho. Compártelo, te mandamos un saludo y maravillosa noche. Bendiciones, familia de Selva Urbana.